¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados alumnos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. ¿Qué tal, don Juventino? ¿Qué tal, Daniel? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Gusto de saludarle. Igualmente, Sandra, espero que te estés muy bien. Pues compañeros, nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir un día más de clases. Ya gracias a Dios estamos ya más de la mitad del desarrollo de esta escuela de vacaciones. Considero que bastante constantes con el desarrollo de esta escuela y considero que hemos aprendido dentro de nuestras posibilidades. Nosotros bien sabemos que el proceso penal es un proceso que tiene bastantes incidencias y bastantes circunstancias que, siendo honestos, yo considero que no da tiempo de abordar la totalidad del curso en un mes, solo teniendo una hora de clases, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, hemos tratado de avanzar lo más que se pueda. Hemos también tratado de tener la comprensión necesaria y hemos también tratado de, pues, en los artículos que requiera, ir analizándolos y desmenuzándolos de la manera posible, ¿verdad? Entonces, compañeros, ahí digo, antes de empezar de lleno con la clase, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre las clases pasadas, esto con el objeto de, pues, quedarnos libres de dudas y, pues, entrar de lleno ya con el tema que nos corresponde el día de hoy. Pues, sí que los escucho, compañeros. No sé si... Perfecto. Bueno, yo considero que no existe ninguna duda. Asimismo, compañeros, les comento que ya, como les comentaba el día de ayer, yo considero que tal vez para el fin de semana, ya estamos finalizando de calificar sus exámenes. Recuerdo que vamos a tener una asistencia, la asistencia va a tener cierta ponderación, así como la participación en clase. Entonces, esos aspectos también se van a tomar en consideración para su nota final, ¿oye? Entonces, sin más que agregar, Naira, no sé si me puedes apoyar compartiendo el esquemita que teníamos para el día de hoy, por favor. Perfecto, compañeros. Como bien mencionamos el día de ayer, compañeros, ¿alguien se recuerda sobre el tema que vimos el día de ayer? ¿Alguien tiene la noción? Sobre los actos conclusivos que podía presentar el MP. Perfecto. Entonces, como bien hemos acostumbrado en esta clase, ¿verdad? Siempre me gusta empezar dando una pequeña recapitulación de lo que vimos la clase pasada, ¿verdad, compañeros? Como bien les mencionaba en su momento, la etapa intermedia tiene un objetivo esencial y se encuentra aquí regulado en nuestro Código Procesal Penal. ¿Alguien sabe cuál es el objeto de la etapa intermedia, compañeros? Buenas tardes, licenciado. Tiene como objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio. A juicio oral y público. Excelente. Esa pregunta, como les digo, toma bastante importancia, ya que puede ser objeto de evaluación, por favor. Así que también vimos el tema de los actos conclusivos. ¿Alguien me puede indicar o enumerar cuáles son los actos conclusivos que vimos del día de ayer para que podamos tener una retroalimentación y ver si comprendimos el tema, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Sería acusación, clausura provisional, criterio de oportunidad, sobreseimiento, suspensión condicional de la persecución penal y procedimientos específicos en el que entra el Muy bien, procedimiento solo que abreviado. en el último no entran todos los procedimientos específicos, es únicamente la vía de procedimiento abreviado, solo para dejar claro esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, en el último acto se puede tramitar por la vía de procedimiento abreviado. Entonces, compañeros, esa sería el juez fijaba un plazo para que de investigación, que podía ser de 3 meses y la persona se encontraba bajo la medida de coerción de prisión preventiva, o podía ser de 6 meses si se encontraba bajo una medida
una medida complementaria o de seguridad, ¿verdad, compañeros? Posteriormente a ese plazo de investigación se señalaba día y hora para iniciar la etapa intermedia. Entonces, compañeros, ahorita ya alguien se recuerda cuál es el plazo que tenemos, compañeros, para entre el plazo de investigación y la audiencia de etapa intermedia. ¿Alguien lo tiene presente? Muy bien, compañeros, ahí se... No debe ser menor de 10 días ni mayor de 15. Excelente, entonces ahí estamos muy bien, tenemos bastante buena noción. Entonces, en ese plazo, ya una vez llegado el día y hora para el día de audiencia de etapa intermedia, el juez va a aperturar la audiencia, ¿verdad, compañeros? Es un fundamento en todo esto. ¿En qué artículos nos encontramos, compañeros? Del artículo 332 al artículo 345. Entonces, yo creo que el día de ayer tuvimos la oportunidad de dar un par de lecturas a uno de estos, a los artículos que aquí nos indica. Entonces, hoy vamos dando una breve lectura al artículo 332 bis. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor? Si fueran tan amables. Con gusto, Lick, el artículo 332 bis, ¿verdad? Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Solo un paréntesis ahí, Jennifer, disculpa. En este numeral 2, si le podían poner como título o como ustedes prefieran, como plataforma fáctica, compañeros. Y alguien entiende, aquí ustedes qué entienden cuando se hace referencia a calificación jurídica, compañeros. Ahí estamos haciendo referencia al delito que se está acusando, ¿ya? Entonces, por favor, Jenny, si pudiera seguir. Sí. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Perfecto, compañero. Le agradezco mucho ahí por su participación. Entonces, compañeros, como estábamos abordando aquí en la audiencia de ese contenido que debe de contener acusación. Como bien sabemos, compañeros, y he venido repitiendo, la acusación es un acto conclusivo que puede presentar el Ministerio Público. Al momento que se llega a la audiencia de etapa intermedia, cada una de las partes procesales que intervienen en esta audiencia pueden adoptar distintas actitudes, así como nos indica este esquemita. ¿Cuál es la actitud que por defecto va a tratar de tener el Ministerio Público? Puede solicitar 2, ¿verdad, compañeros? O 3, mejor dicho. Dentro de ellos puede el Ministerio Público a través del fiscal designado que se apertura a juicio y acusación. Ese es el acto conclusivo que justamente vimos en este momento. Aquí nos indica el contenido que debe contar con la acusación. Y por ende, la acusación que lleva implícito, compañeros, la solicitud de apertura a juicio. ¿Qué otro aspecto puede solicitar el Ministerio Público como actitud, compañeros? Si se determina que no cuenta con los elementos de convicción necesarios para solicitar la apertura a juicio, puede solicitar el sobreseimiento del caso. El día de ayer yo creo que mencionamos sobre los efectos que tiene el sobreseimiento, compañeros, y les dije 3 aspectos importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta del sobreseimiento, ¿verdad, compañeros? Ustedes indicaban en su momento que el sobreseimiento cierra, inhibe y cesa.
¿Por qué cierra, compañeros? Porque cierra irrevocablemente el proceso, inhibe al juez para que vuelva a conocer un asunto sobre los mismos hechos y cesa toda medida de coerción que se encontrara por el cual estuviera sufriendo el imputado, ¿verdad, compañeros? Otro aspecto que puede solicitar el Ministerio Público es la cláusula provisional. Eso también lo explicamos el día de ayer, que consiste en cuando todavía no se cuentan los conocimientos necesarios, sin embargo existe la posibilidad de que posteriormente pueda contar con los mismos, ¿verdad? Entonces ahí se puede solicitar la cláusula provisional. Es un efecto también de la cláusula provisional, como bien mencionaba el día de ayer, compañeros, es de que también de la misma manera que el sobreseimiento, cesa toda medida de coerción. Ahora bien, compañeros, ¿qué actitud puede también tomar, qué otra parte puede intervenir en la audiencia de etapa intermedia? Aquí quiero que nosotros retrocedamos un poco en su momento cuando vimos las figuras de las partes procesales. Cuando vimos esa clase de las partes procesales o sujetos procesales que intervienen en el proceso penal, hablamos sobre la figura de querellante adhesivo. Como bien mencionamos, compañeros, el querellante adhesivo era una parte que de cierta manera se adhería o interviene en la investigación que realiza el Ministerio Público. Y ¿qué actitudes puede tomar el querellante en la audiencia de etapa intermedia, compañeros? Puede adherirse a la acusación del Ministerio Público si determina que todos los elementos que nos indica el artículo 372 bis, por ejemplo, que los datos que identifican a los imputados coinciden, determina que la relación clara y precisa de los hechos son los adecuados, puede adherirse a la investigación realizada por el Ministerio Público. Sin embargo, ¿qué pasa, compañeros, cuando existe una discrepancia entre lo que indica el Ministerio Público y lo que considera el querellante adhesivo? Puede que el Ministerio Público en su escrito de acusación plantee por ejemplo, puede una calificación jurídica incorrecta. Por ejemplo, en un hecho delictivo puede el Ministerio Público acusar al imputado por el delito de homicidio. Sin embargo, si el querellante considera que los elementos o las situaciones no corresponden al delito de homicidio, sino al delito de asesinato, dando un ejemplo, ¿verdad, compañeros? En ese caso puede señalar los vicios formales del escrito de acusación y puede requerir su corrección. Eso, si no estoy mal, está en el artículo 337, compañeras. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor? Actitud del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá: 1. Adherirse a la acusación del Ministerio Público exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. Objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión penal requiriendo su ampliación o corrección. Compañeros, ahí nos encontramos con el fundamento donde nos indica que el querellante puede oponerse al escrito de acusación que requiere el Ministerio Público. ¿Eso en qué casos, compañeros? Cuando considere que existen vicios fundamentales. Cuando se consideran que existen vicios fundamentales, ya cuando mi escrito de acusación no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 332 bis. Allí sí que, por favor, si pudieran dar también una lectura en su momento a los artículos 116, 118, 118 y 121 del Código Procesal Penal. Esos ya los vimos en su momento, compañeros. Eso nos habla únicamente sobre el tema del querellante, en qué momento se puede querellar y demás circunstancias. Sin embargo, nunca está de más hacer un repaso del mismo. Entonces, hasta el momento hemos visto qué actitudes puede tomar el Ministerio Público en esta audiencia de etapa intermedia. También podemos saber qué actitudes puede tomar el querellante adhesivo. Y en esta último, vamos a ver qué actitud puede tomar el acusado y su defensor. Este último es de suma importancia, compañeros. ¿Por qué?
Yo creo que nosotros o muchas de las personas que estamos presentes en esta sesión del día de hoy, ya cuando cuando se gradúen, ¿verdad, compañeros? Y ya ejerzan esta noble profesión, pues van a intervenir como abogados particulares ejerciendo la defensa técnica de sus clientes. Entonces, ustedes al momento que llegan de su cliente le solicite llevar un proceso penal el cual ya se encuentra iniciado, ya van a llegar a audiencia etapa intermedia, ¿qué aspectos deben de evaluar o qué es lo que van a discutir en esta audiencia? Ahí ustedes van a señalar los vicios formales de escrito de acusación requiriendo su corrección, ¿verdad, compañías? Entonces, por ejemplo, si se indica que cuenta, aunque esto, compañeros, no es de mucho beneficio para nosotros, ¿verdad? Ya que si el escrito no cuenta con, si el escrito de acusación cuenta con vicios propios, ¿verdad? A nosotros como abogados defensores, de cierta manera, esto nos beneficia ya para posteriormente. Sin embargo, en nuestro Código Procesal Penal nos establece que sí podemos solicitar su corrección. Sin embargo, en la práctica diaria, pues, es algo inaplicable, ¿verdad? También podemos señalar o indicar obstáculos a la persecución penal, compañeros. Eso los mencionamos en su momento y también fue objeto de evaluación, por lo cual vamos a omitir un poco ese aspecto, ¿verdad? Y podemos solicitar, podemos formular objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso el sobreseimiento de cláusula. Esto es lo que yo en su momento quería manifestar, compañeros, es de que nosotros como abogados defensores siempre vamos a tratar de solicitar el sobreseimiento de nuestro cliente, ¿verdad? Porque, compañeros, recorremos el efecto primordial de auto de sobreseimiento y como les he venido repitiendo en diversas ocasiones, el mismo cierra de manera irrevocablemente el proceso. Por lo cual también nos invitaría a que dieran una lectura del artículo 336, por favor, compañeros. Y en esto nos habla sobre las actitudes de acusado. Entonces, si ahí pudieran dar una lectura, o alguien me puede poner con la lectura de dicho artículo, por favor. Buenas tardes, licenciado. Artículo 336, actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra, 1. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. 2. Plantear las excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil previstas en este código. 3. Formular objeciones o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando, incluso por esas razones, el sobreseimiento o la clausura. Numeral 2, compañeros. Si pudiéramos hacer una relación de ellas, por favor. A ese numeral 2 lo vamos a relacionar con los artículos siguientes. Entonces, por favor, le pudieran hacer una anotación en su código, se os agradecería bastante. Si lo podíamos relacionar número 1 con el artículo 291, número 2 con el artículo 293 y 294, siempre en nuestro Código Procesal Penal. Entonces, esas son las actitudes que podemos tomar como abogados defensores o el cual puede tomar acusado. Naira, ¿me puedes apoyar ahí bajando un poco la diapositiva, por favor? Esquemita, mejor dicho. Muy bien, hasta el momento, compañeros, no sé si tenemos alguna duda con esta circunstancia, con lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta el momento. Muy bien. Si no existe ninguna duda, vamos a proseguir. Muy bien, después de que el juez escucha cada una de las partes que intervienen en el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia, puede resolver de diversas maneras, ¿verdad, compañeros? ¿De qué manera puede resolver el juez? Eso lo vamos a encontrar regulado en nuestro artículo 341, en donde se establece lo siguiente, ¿verdad, compañeros?
al finalizar la intervención de las partes que se refiere al artículo 29, el juez inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto de qué manera resuelve el juez en la audiencia etapa intermedia, ustedes de qué manera van a responder de manera inmediata. ¿Eso en qué consiste, compañeros? De que el juez va a resolver sobre cómo va a proceder en la misma audiencia. No es de que se inhiba y vaya a conocer, vaya a dictar su resolución posteriormente. No. El juez en el mismo desarrollo de audiencia va a resolver. Existe una excepción a esta situación, compañeros, de cuando se indica que puede diferir por 24 horas cuando la circunstancia lo amerite. Pero por regla general, el juez resuelve de manera inmediata. ¿Y de qué formas puede resolver, compañeros? Número 1, cuando emite auto de apertura a juicio, compañeros. ¿Qué consiste el auto de apertura a juicio, compañeros? De que se concluye que existen los elementos de convicción suficientes para considerar el enjuiciamiento del acusado. Yo en su momento, compañeros, les recordaba de que hasta este momento se denomina a los elementos como elementos de convicción, no se denomina prueba. ¿Por qué? Porque no hemos pasado por la audiencia de evaluación de la prueba, ¿verdad? Entonces, eso siempre tengan cuidado, compañeros, ya que hasta esta etapa se conoce como elementos de convicción, no como medios probatorios. Este aspecto de autoapertura a juicio lo encontramos regulado en el artículo 342, el cual nos establece lo siguiente. La resolución por la cual el juez decide admitir acusación y abrir el juicio deberá contener la designación del tribunal competente para el juicio, las modificaciones con las que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. Un segundito, compañeros. Son un segundito y mil disculpas por el inconveniente. Mil disculpas ahí por el contratiempo. Como les comentaba, compañeros, auto de apertura de juicio debe contener las circunstancias que nos regula el artículo 342 y en el mismo pues nos habla sobre auto de apertura de juicio. El juez también puede reformar el delito de la calificación jurídica. ¿Esto en qué consiste, compañeros? De que, como les comentaba en su momento, ¿verdad? Por ejemplo, en un delito donde se considera que lesiones, ustedes también conocen el tema, por ejemplo, el tipo delictivo de lesiones. Por ejemplo, en el escrito de acusación del Ministerio Público puede acusar que el delito fue por lesiones graves. Sin embargo, el juez al hacer un análisis de los elementos de convicción con los que cuenta y puede determinar que esa no es la figura jurídica que encaja y puede reformar el delito por uno más gravoso o uno más beneficioso, dependiendo del caso. Esto lo puede hacer de oficio el juez, compañeros. Aquí encontramos otro ejemplo, otro vestigio del sistema procesal inquisitivo que hablamos en su momento. ¿De qué otra manera puede el juez, de qué otra manera puede resolver el juez, compañeros? Puede también dictar auto de sobreseimiento. Lo vimos en el artículo 330, el cual nos habla sobre los efectos de sobreseimiento que en su momento ya los discutimos. Y también puede dictar un auto de cláusula provisional. De esas tres maneras, el juez puede solventar situación jurídica en la audiencia de etapa intermedia. De la audiencia, como nos indica este artículo, compañeros, como nos indica este esquema, mejor dicho, el juez debe levantar un acta sucinta. Eso está fundamentado en el artículo 341. Y Naira, disculpa, no sé si me puedes apoyar ahí con la imagen que también te dice que nos remitimos a San Daniel. Aquí, compañeros, este es un ejemplo de una audiencia de etapa intermedia. Como bien podemos ver, el delito por el cual se está imputando en este caso es por portación ilegal de arma de fuego de uso civil deportivas. Aquí
la juzgadora, antes de iniciar con la audiencia, procedió a verificar la presencia de las partes. Y aquí, compañeros, como vemos, representante del Ministerio Público, ¿qué acto conclusivo presentó? Aquí podemos ver que presentó de acusación. Sin embargo, en este caso, aquí podemos ver claramente cómo se ejemplifican las actitudes de cada una de las partes procesales. Como bien sabemos, compañero, no es obligatorio que en todas las audiencias esté el querellante, ya que es una figura que se puede o no se puede dar. Sin embargo, aquí vemos que el Ministerio Público, ¿qué acto conclusivo presentó, compañeros? Sobreseimiento. No, compañero, como vemos aquí el Ministerio Público presentó acusación. Sin embargo, el juez resolvió decretando el sobreseimiento, toda vez la defensa técnica de acusado determinó, solicitó el sobreseimiento. Y este es un ejemplo de un acta sucinta, ¿verdad, compañeros? Y ahí ahí podemos ver que el juez resolvió decretando el sobreseimiento a favor del sindicado. Y aquí podemos ver claramente cómo se encuentran ejemplificados los efectos del sobreseimiento. Como vemos en el numeral romano 2, nos indica que el juzgado se inhibe de seguir conociendo el presente delito. Se dejan sin efecto las medidas de coerción impuestas al sindicato. Entonces ahí yo creo que nos dejamos bastante claros cómo se da el desarrollo de esta audiencia. Naira, ¿podríamos regresar a esquemita, por favor? Muy bien, entonces ya posteriormente a que se levanta acta sucinta, compañeros, se convoca a las partes en el caso que se decreta de auto de apertura a juicio, se decreta o se convoca a la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esto, si lo pudiéramos ¿alguien me puede apoyar con la lectura del artículo 343, por favor? Y ese lo vamos a ir desmenuzando poco por poco. Artículo 343. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, Eso hay un paréntesis, disculpe. Ese plazo, marquémoslo, por favor. ¿Dentro de qué plazo, si yo les pregunto, dentro de qué plazo se da la audiencia de ofrecimiento de prueba? ¿Ustedes cómo me van a responder, compañeros? Al tercer día de auto de apertura a juicio. Ajá, exactamente. Muy bien. Y Jenny, disculpa nuevamente. Ahí. Sí. Se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Muy bien, compañero. Y como digo, en este momento, en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, se tiene que identificar los peritos que van a acudir posteriormente al debate. Como bien sabemos, compañeros, como hablamos en su momento en la clase de los sujetos procesales, recordemos de que uno de los que intervienen son los peritos, ¿verdad, compañeros? Los peritos, ¿de qué manera intervienen en el proceso penal? Recordemos de que muchos de los peritos emiten dictámenes, los cuales sirven como elementos de prueba para el desarrollo del juicio. Por ejemplo, un médico forense emite un dictamen sobre una autopsia que haya hecho un fallecido por arma de fuego, y el mismo sirve como medio de prueba. Entonces, a eso es lo que hace referencia este párrafo. Por favor, Jenny, si pudiera seguir. Sí. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales.
El juez resolverá inmediatamente y la admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Muy bien, compañeros. El tema de audiencia o ofrecimiento de prueba, yo considero que ya vamos a ver con mayor detenimiento el día de mañana. Sin embargo, previo a entrar de lleno con esta audiencia, es importante que tengamos las nociones de qué tipo de pruebas es juzgado y considera inadmisible. Por eso es importante que nosotros le demos especial lectura al último párrafo que aquí acompaña a Jennifer muy amablemente nos hizo el favor de leer, ya que aquí nos establece en qué casos no procede a prueba, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, nos dice que rechazará que fue abundante. ¿Qué se entiende por prueba abundante, compañeros? Tomemos el ejemplo de que de que existió un accidente de tránsito en Aguilar Bates, ¿verdad? Donde un TEA chocó contra 5 vehículos y todas las personas vieron cómo sucedió el hecho, ¿verdad, compañeros? Ahí podemos determinar de que existen bastantes testigos que presenciaron ese hecho. Sin embargo, si se presenta al Ministerio Público como medio de prueba, solicita la declaración testimonial de los 40 testigos que presenciaron el hecho, ¿ustedes como juez lo admitirían? En ese caso, no, porque son demasiados. Exactamente, ahí encontramos el primer presupuesto que es abundante, ¿verdad? No basta o sea, no es necesario que las 40 personas que presenciaron el hecho van a declarar con 2 o 3, se considera que es suficiente, ¿verdad, compañeros? Ya 40 es demasiado abundante. Innecesaria, compañeros, cuando se pretende presentar algo que no tiene nada que ver con el hecho delictivo, ¿verdad, compañeros? En ese caso, por ejemplo, si quiere presentar como medio de prueba una cámara de donde se encontraba el vehículo media hora antes, eso no tiene nada que ver con las circunstancias en las que sucedió el hecho, ¿verdad? Impertinente, compañeros, la misma circunstancia. Y legal, compañeros, aquí tengamos presente en el área de derecho procesal penal se encuentra regulado mucho una teoría, ¿verdad? Que se denomina teoría de fruto del árbol prohibido. ¿En qué consiste esta teoría, compañeros? Es de que si una prueba se obtiene de manera ilegal, todos los frutos que se den a raíz de esa prueba, pues, de cierta manera resultan contaminados. ¿De qué manera se puede considerar que una prueba es ilegal, compañeros? Nosotros bien tenemos conocimientos de que de acuerdo a nuestra constitución política, ¿verdad? Hay ciertos derechos que son inviolables. Uno de ellos es la privacidad de la persona. ¿Qué sucede si el Ministerio Público interviene a las llamadas telefónicas de 2 personas y a raíz de eso determinan un hecho delictivo? Sin embargo, intervinieron esas llamadas telefónicas sin la debida autorización judicial. En ese caso, pues claramente la prueba es ilegal y todas las actuaciones que se han desarrollado posterior a ella, derivado de esa prueba, se consideran que también son inadmisibles. Entonces, eso es lo que les tengo que hablar de momento sobre audiencia de ofrecimiento de prueba. Solo antes de proseguir. Hugo, disculpa, ¿estás aquí presente? Estoy aquí, está. ¿Me puedes apoyar con asistencia el día de hoy? Disculpa. Muy bien, ahorita estoy habilitándola y enviando. Muy bien. Y Naira, disculpa, ¿sabes que puedas dar que se vea más todo el esquemita, por favor? Y asistencia el día de hoy como temática vamos a poner desarrollo de audiencia de etapa intermedia, ¿oye? Y les repito, la temática del día de hoy es desarrollo de audiencia de etapa intermedia. Ahí se los escribí para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Entonces vamos a dar un minutito para que puedan llenar su asistencia sin ningún inconveniente.
Y de ahí vamos a proceder. Hasta el momento, ¿alguna duda, compañeros? Excelente. Muy bien, compañeros, en vista de que ya dimos el minutito para que podamos llenar asistencia sin ningún tipo de inconveniente, entonces podemos hablar de que la audiencia de etapa intermedia se desarrolla dentro de los 10 y 15 días posteriores al plazo que dictó el juez en la audiencia de primera declaración. En la misma, el juez verifica la presencia de las partes y ¿cómo se llama? Concede la palabra tanto al Ministerio Público, al querellante y al acusado para que cada uno presente sus actitudes. El Ministerio Público puede presentar acusación, puede presentar como actitudes, compañeros, puede presentar la acusación, que es por ese acto conclusivo que presenta por excedencia, puede también solicitar el sobreseimiento, así como la cláusula provisional. De ahí también podemos hablar sobre la figura del querellante, como bien mencionamos, compañeros, el querellante no es es una parte procesal que sí puede intervenir, sin embargo, no en todos los casos, compañeros, existe el querellante adhesivo. El querellante se puede adherir a la investigación realizada por el Ministerio Público o puede señalar los vicios formales de escrito de acusación. Posteriormente, el abogado defensor también puede señalar los vicios con los que cuenta el escrito de acusación y puede plantear sus objeciones a efecto de obtener ¿qué resolución, compañeros? Es sobreseimiento. De ahí ya hablamos, compañeros, de que el juez debe resolver de qué manera. Inmediatamente. Exactamente. El juez resuelve de manera inmediata hasta en un próximo máximo de ¿cuánto, compañeros? 3 días. 20 días. 24 horas. Excelente, 24 horas es la respuesta correcta. ¿De qué manera puede resolver, compañeros? Ahí también recordemos que son 3 maneras de que se puede resolver. Puede resolver emitiendo auto de apertura a juicio, puede resolver emitiendo auto de sobreseimiento o puede emitir auto de cláusula provisional. Posteriormente el juez va a levantar su acta sucinta y va a convocar audiencia de ofrecimiento de prueba. ¿Esa audiencia en qué plazo se debe desarrollar, compañeras? Al tercer día. Excelente. Entonces, pues con eso estaríamos finalizando la clase del día de hoy, ¿verdad, compañeros? Hoy vamos a finalizar de ver la audiencia de etapa intermedia. Mañana considero que vamos a ver el tema del desarrollo de la audiencia de ofrecimiento de prueba y tal vez empezamos a ver de lleno el contenido de inicio del debate y demás circunstancias. Entonces, no sé si tienen alguna duda, compañeros, o alguna situación. Si no, pues ya con hoy podemos dar por finalizar esta clase. Licenciado, buenas noches. Gracias, disculpe con una cuestión. En la forma que el juez puede resolver es de auto de apertura de juicio, auto de seguimiento, mencionó. ¿Y sobreseimiento. Sobreseimiento. Esa es la tercera forma en que él puede resolver. Puede resolver con el auto de apertura de juicio, es el número 1. Ese cuando procede, cuando el Ministerio Público solicita la acusación, ¿verdad? Número 2, cuando ya sea el Ministerio Público y abogado de la defensa técnica, solicita el sobreseimiento. Ahí el juez va a dictar el auto de sobreseimiento. Y la tercera manera, compañeros, es cuando se dicta el auto de cláusula provisional. Muy bien. De esas 3 maneras puede resolver el juez. Sí, con mucho gusto, Claudia. Hoy vamos a estar ya apoyando con el contenido que hemos visto.
Yo creo que no hemos mandado todavía de medidas desjudicializadoras tampoco, ¿verdad, compañeros? ¿Me pueden confirmar? Ahí mandé nuevamente asistencia para que ya podamos llenar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, compañeros, pues si no existe ninguna duda o ninguna circunstancia, pues mañana vamos a estar ya, como les indiqué, viendo la audiencia de ofrecimiento de prueba. Tema de estuarro sería desarrollo de la audiencia de etapa intermedia. Esa es la temática del día de hoy. Muy bien, compañeros. Entonces, como les indicaba, mañana vamos a estar